Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso. Ahora lo que sigue en el curso es ver topología general, ¿ok? Anteriormente vimos topología en los números reales, en el conjunto de números reales y vimos varias definiciones, ¿verdad? La idea ahora es tomar esas definiciones y generalizarlas a cualquier conjunto. Esto es fantástico, ¿verdad? Porque son conjuntos de repente de objetos y de alguna forma lo que vimos en la topología F, ahora lo queremos ver en general en cualquier conjunto, ¿verdad? ¿Ok? De manera que la topología que vimos en F es tan solo un ejemplo de espacio topológico, ¿ok? Entonces, iniciamos con el concepto de espacio topológico. Dice que si X es un conjunto no vacío y T es una colección de subconjuntos de X, es decir, T está contenido en partes de X, vamos a decir que T es una topología sobre X si cumple los siguientes axiomas. Son tres axiomas, ¿verdad? El primer axioma lo pueden ver en el dibujito. Vean que T es una colección de subconjuntos de X. Entre esa colección debe estar el vacío, que es un subconjunto de X, y X mismo, o sea, todo el conjunto. Ese es el axioma 1. El axioma 2. La unión de una familia cualquiera de elementos de T es un elemento de T. ¿Ok? Eh, es decir, para, para cualquier subconjunto de T, o sea, para cualquier conjunto de elementos de T, F, la unión de los elementos de F debe estar en T. ¿De acuerdo? Vean que la familia es cualquiera, puede ser una cantidad de subconjuntos de X que están en T no numerable, ¿verdad? Ok, entonces, si yo uno una cantidad arbitraria de elementos de T, la unión de esos elementos va a ser un elemento de T. Y el axioma 3 dice que la intersección de cualquier colección finita de elementos de T es elemento de T. Ahí sí, la intersección debe ser finita. La unión puede ser arbitraria y la intersección debe ser finita. Ya aquí ustedes pueden ir maquinando, ¿verdad? Vimos tipos de conjuntos especiales donde la unión arbitraria de esos conjuntos iba a ser de esa forma y la intersección finita iba a ser de esa forma. Eran los abiertos, ¿sí? Recuerden lo que vimos en F. Vimos que la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto. ¿Ok? Quiere decir que para nosotros ahora de manera general, ¿qué son los abiertos? Los elementos de T, ¿sí? Entonces, si traducimos los axiomas, ¿de acuerdo? Donde ser abiertos simplemente es estar en T, el axioma 1 lo que nos dice es que X y vacío son abiertos, ¿ok? Lo vimos en el caso particular de F en la topología que hicimos, ¿ok? El axioma 2 nos dice que la unión arbitraria y abiertos es abierto. Y el axioma 3 nos dice que la intersección finita y abiertos es abierto. Ok, entonces aquí vemos que la dupla X, T se le llama espacio topológico y a los elementos de T les vamos a llamar conjuntos abiertos. Primera idea básica. ¿Cómo probamos que algo es un abierto en una topología? Probando que es elemento de la topología. Entonces, probar que es abierto es probar que es elemento de la topología. ¿Ok? Bueno, hay ejemplos ahí. Está este primer ejemplo que es la topología indiscreta. Está solo formada por X y vacío. Ustedes pueden ver
que tiene a X, tiene el vacío, cumple el axioma 1, que la unión arbitraria de elementos de T, vean que son solo X y vacío, pues va a dar X o vacío, si uno vacío con vacío, ¿verdad? Ambos van a estar en T, que la intersección finita también va a estar en T, o sea, la intersección entre ellos, X intersecado con X va a dar X intersecado con vacío va al vacío, ¿verdad? Y van a ser elementos de T. Entonces cumple los tres axiomas. Es una topología llamada la topología indiscreta de X. ¿Ok? Más ejemplos. Resulta que si toman como T todo parte de X, eso también es una topología. Como X y vacío son subconjuntos de X, están en partes de X, o sea, están en T, pues se cumple el axioma 1. Si ustedes toman una colección arbitraria de elementos de partes de X, ¿verdad? Eh, eh, este, quiere decir que F es una colección de subconjuntos de X y la unión de subconjuntos de X es subconjunto de X. Es decir, pertenece a partes de X, que es la topología, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que la unión arbitraria de elementos de partes de X, pues es un elemento de partes de X. ¿Ok? Y el tercer axioma basta con tomar dos. Si tomo dos elementos de T, ¿qué significa estar en T? Significa ser elemento de partes de X. Vean que estamos asumiendo que T es parte de X. Entonces, si están en T, son elementos de partes de X. ¿Qué es el elemento de partes de X? ¿Quiénes están en partes de X? Los subconjuntos de X, o sea, decir que están en T es decir que son subconjuntos de X. Y la intersección de dos subconjuntos de X es subconjunto de X. Es decir, la intersección de esos dos pertenece a partes de X que es T. Bueno, así se cumplen los tres axiomas y obtenemos que T es una topología llamada la topología discreta. Ejemplo 3, ¿ok? Vamos a tomar el conjunto F y vamos a, a definir T como todos los O para los cuales existe un intervalo abierto. Para cada punto en O existe un intervalo abierto alrededor de ese punto, todo contenido en O. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esa topología, es una topología sobre F. ¿Sí? Esa topología es la que coincide con lo que hicimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que era un abierto. Un abierto era alguien que para cada punto en él tenía un intervalo todo alrededor del todo contenido en él, ¿verdad? Ok, bueno, entonces este ejemplito 3 resume todo el capítulo anterior, claro. Ocupamos generalizar ahora qué va a ser cebado, qué va a ser la herencia, qué es punto de acumulación, qué es un compacto de manera general, ¿verdad? De manera que todos esos conceptos que vimos, lo vimos solo en esta topología. Ahora yo quiero generalizarlos a cualquiera, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces nosotros demostramos que la unión arbitraria de abiertos era abierto con esa definición y que la intersección de una colección finita de conjuntos abiertos es abierto, ¿verdad? Este, entonces, esto fue lo que hicimos y esa se llama la topología usual de F, ¿de acuerdo? Entonces vimos tres ejemplos de topología. En general, ahí viene un ejercicio pequeñito, X tiene 5 elementos y les piden determinar cuáles de las siguientes son topologías sobre X. Nada más verifiquen si T1 o T2 cumplen las condiciones para hacer una topología. Bueno, le entramos ahora a lo que son espacios separables y base de una topología. ¿Qué es la idea de vecindario?
vean que en cálculo, posiblemente recuerden la idea de vecindario, ¿verdad? Aquí recuerden que nuestro concepto de abierto, que es como un intervalito, ¿verdad? En R, sí, con la topología usual, pero lo podemos generalizar a que abierto era un elemento de la topología. Entonces, vamos a definir lo que es un vecindario en general. Vamos a decir que V es un vecindario de un punto A perteneciente a X si existe un abierto, o sea, un elemento de T, tal que A pertenece a ese abierto y ese abierto está contenido todo en V. Entonces, vean que la X debe estar metida en un O y ese O debe estar contenido todo en V, donde ese O es elemento de T. ¿De acuerdo? Entonces, vean, es maravilloso, es carguísima esto, ¿verdad? Porque estamos haciendo em, conceptos que de repente son de análisis, ¿verdad? En EVE, en EVE2 o en EVE3, ¿verdad? O en varias variables, de repente generalizarlos a cualquier conjunto de objetos, ¿verdad? Entonces, decir que tengo un vecindario es que, que U es un vecindario X, es que puedo encontrar un abierto tal que, X más bien debía ser A. Aquí hay una corrección, aquí debe ser A. ¿De acuerdo? Ahora lo corrijo en notas. A está contenido en ese abierto y ese abierto está todo contenido en U. Bueno, ya tenemos el concepto de vecindario. Y ahora ocupamos un concepto que nos ayude a manejar lo de que es abierto. ¿Por qué? Porque ahorita mi concepto de abierto es muy pequeño. ¿Qué es abierto? Que esté en T. Pero si T es monstruosamente grande, o sea, está bonito cuando T son intervalos abiertos o cuando T es finito, ¿verdad? Y entonces yo digo, este señor es abierto. Y si nada más me meto en T y busco a ver si está. Pero cuando T es complicado, ¿verdad? Como vamos a ver en la teoría, de repente no me puedo sumergir en T a buscar si alguien es abierto o no, me da Navidad con nada. Bueno, entonces ahí tenemos que tener una caracterización de abierto, una herramienta que nos permita probar que si algo es abierto o no. Y ese es el teorema 1. Este teorema nos caracteriza qué es un abierto, ¿verdad? Entonces dice que da un espacio topológico, ¿verdad? U, que es un subconjunto X, es un abierto si solo si U es vecindario de cada uno de sus puntos. Importantísimo. Entonces, es una equivalencia. Ser abierto es equivalente a que sea vecindario de cada uno de sus puntos. ¿Ok? Bueno, vamos a proponer cómo hacer las demostraciones, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Si para un lado tenemos que U es abierto, ¿qué significa eso? Que U está en T, nada más. ¿Qué es lo que hay que probar? Que U es vecindario de cada uno de sus puntos. ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Qué significa que sea vecindario de cada uno de sus puntos? Por la definición anterior significa que para cada punto en U existe O en T tal que X pertenece a O y O está contenido en U. Ok, entonces, ¿cómo inicias esa demostración? Para todo, ¿qué hacíamos? Tomar uno cualquiera, en lugar, recuerden, todo eso filosófico, en lugar de demostrarlo para todo, lo demuestro para uno cualquiera. O sea, esa prueba inicia, sea X perteneciente a U, ¿ok? Entonces, hay que mostrar, ¿qué es lo que hay que mostrar? Que existe un O perteneciente a T tal que X pertenece a O contenido en U. Eso es lo que hay que mostrar, la existencia de O. Ya con solo
poner eso que hay que mostrar, ya sabemos cómo termina el cuento. Tome O igual a tanto. Y ustedes lo van a terminar. Vean la hipótesis y casi que pueden decir quién es ese O. ¿Ok? Es una prueba muy pequeñita. Y bueno, en la dirección contraria, vean que sabemos que todo punto de U, para todo punto en U es vecindario de sus puntos. Es decir, existe un O perteneciente a T, un abierto, tal que X pertenece a O y O está contenido todo en U. ¿Y qué es lo que hay que probar? Que que U pertenece a T, o sea, que es un abierto. ¿Ok? Entonces, note que por hipótesis, pues sabemos que para cada X en U hay un O sub X, ¿verdad? Ahí, disculpen, veo otro error, aquí era O, ¿verdad? Existe un O sub X en T tal que X pertenece a O sub X, todo contenido en U. Estos errores luego los corrijo ahí en el folleto. Entonces, si aquí es O, ¿sí? Quiere decir que cada puntillo en U, pongan un puntillo en U. Entonces, ese puedo encontrar un O. Para cada puntillo en U, puedo encontrar un O sub X, tal que está metido en U. Entonces, pueden ver que la unión de los O sub X, que son abiertos, donde X recoge a U, pues me tiene que dar U, ¿verdad? Pueden verificar eso, ¿verdad? ¿Ok? Quiere decir que U es abierto. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces contesten ese por qué y adquieren un O. ¿Ok? Ya tenemos una caracterización, la prueba era bien pequeñita, pero es una herramienta muy poderosa. ¿Ok? Bueno, ahora sigue el concepto de espacio separable. Tengo un espacio topológico, vamos a decir que ese espacio es Hausdorff o separado o T2 si para cualquier A y B pertenecientes a X existen dos elementos de T, dos abiertos G sub A y G sub B que cumplen lo siguiente. Lo pueden ver aquí en el diagrama, G sub A y G sub B son elementos de T, o sea, son abiertos. De manera que A está contenido en G sub A, B es elemento de G sub B y ambos conjuntos no se intersecan, están por aparte. O sea, para cualquiera dos elementos de A, voy a encontrar dos, dos abiertos que los contengan y que no se toquen. Eso es un espacio separable. Ok. Otro concepto que ocupamos, la base y una topología. Resulta que si tengo un espacio topológico y B es una colección de elementos de T, o sea, en B están puros abiertos, ¿verdad? Vamos a decir que B es una base si cada elemento de T es la unión de conjuntos que pertenecen a B. O sea, cada elementillo que esté en T lo puedo ver como unión de conjuntos que pertenecen a B. En particular, vean que X es elemento de T, ¿verdad? Recuerden que el axioma 1 decía que X era parte de la topología. Entonces, X lo puedo ver como unión de elementos de B. B es una colección de elementos de T, ¿sí? Ok. Ejemplo, vean que T es una base de T, o sea, es absurdo, ¿verdad? Pero T está contenido en T, ¿verdad? Y todo elemento de T se puede escribir como la unión de elementos de T. ¿Cuál? L y vacío, ¿verdad? Porque recuerden que T está vacío, todo elemento de T, todo A perteneciente a T lo puedo ver como A unión el conjunto vacío, ¿verdad? Bueno, también en la topología discreta, si cojo estos, recuerden que en la topología discreta, los conjuntillos unitarios, ¿sí?
son subconjuntos de partes de X, es decir, pertenecen a T, son abiertos. Estos señores son abiertos. Y bueno, agrego ahí el vacío. Resulta que B es una base para T, porque cualquier elemento de T, si tomo una en partes de T, ¿qué es estar en partes de T? Ser subconjunto de X. Entonces, ese A lo puedo ver como la unión de conjuntos unitarios. Todo conjunto lo puedo ver como unión de conjuntos unitarios. El conjunto 1, 2, 3 es igual al conjunto formado por 1, unión el conjunto formado por 2, unión el conjunto formado por 3, ¿verdad? Quiere decir que todo elemento de la topología, ¿verdad? Todo elemento de partes de X en la topología discreta lo puedo ver como la unión de elementos de B. Es decir, B sería una base en ese caso. Bueno, caracterización de la base. Vean, este teorema es importante. Dice que B es una base de T. Sí, solo sí. Para todo abierto y para todo X perteneciente al abierto, existe un elemento de beta que X pertenece a ese elemento y ese elemento está contenido en el abierto. O sea, si ustedes agarran un abierto cualquiera, toman un elemento, lo pueden enfrascar, lo pueden meter en un elemento de B que esté contenido en ese abierto. Bueno. La prueba, vamos a ver la prueba, a ver qué tal. Quedan ahí algunas sugerencias. Vamos a ver. Hipótesis B es una base de T. Y hay que probar que para todo abierto, para todo G en T, o sea, para todo G abierto y para todo X en G, hay un elemento U de B, tal que X pertenece a U y todo contenido en G. Entonces, los para todos que hago, sean G en T y sea X en G. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Que existe un U, ¿verdad? Perteneciente a B, tal que X pertenece a U y U está todo contenido en G, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es lo que hay que mostrar. Esto de aquí, para todo lo el sean, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues resulta que B, ¿verdad? Es una, eh, es un, por hipótesis, ¿verdad? Resulta que B es elemento de T, ¿cierto? Entonces, si B es elemento de T, ¿sí? Existe una colección de elementos de B tales que pasa eso. Perdón, aquí hay un error. Como B es base, algo está mal, ¿verdad? Por hipótesis, B es base de T. Esto, tercer cosa que tengo que corregir. Esto no debería ir aquí, sino por hipótesis, ¿verdad? Como es una base y G está en T, recuerden la definición de base. Si es una base, todo elemento de T, en especial G, se puede escribir como la unión de elementos de B. O sea, existe una colección de B, tal que G lo puedo escribir como una unión de elementos de B. ¿Ok? G es esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, continúen la demostración. ¿Cómo? Sabiendo que G es esto, pueden decir quién es el U que cumple eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vean qué hay que usar. Le soplo ahí. X está en G. ¿Ok? ¿Quién es G? Es la unión. ¿Qué significa si X está en una unión de conjuntos? Que está en alguno de ellos. Bueno, por ahí anda la demostración para que la hagan. ¿Ok? Bueno, el otro lado más bien es que para todo abierto y para todo X en ese abierto hay un elemento de B tal que X pertenece a U y U está contenido en ese abierto, ¿verdad? Vean que lo que hay que probar
es que B es una base para T. ¿Cómo pruebo que algo es una base? Probando que para todo abierto lo puedo escribir como unión de elementos de la base. Entonces, ¿qué hago? Me doy un G cualquiera en T, es decir, un abierto cualquiera. Entonces, ya cambia lo que hay que mostrar. ¿Qué es lo que hay que mostrar ahora? Y que G, ¿verdad? Es la unión de elementos de B. ¿Sí? Eso es lo que tengo que mostrar. ¿Ok? Y es algo que más o menos hicimos ahora. Vean que es que para cada X en G, ustedes van a encontrar un U sub X en B, ¿verdad? Para cada X en G va a existir un U sub X en B, tal que X pertenece a U sub X contenido en G. ¿Ok? Por hipótesis. Entonces, traten de continuar la demostración. Bueno, ok. Sea T la topología usual de F y considere el conjunto B los intervalos abiertos. ¿Ok? Se puede verificar que B está contenido en T, o sea que esos intervalos A, B, son parte de la topología. Este, eh, por otro lado, si G es elemento de T y X está en B, yo sé que puedo encontrar un intervalo abierto todo contenido en G, ¿cierto? O sea, quiere decir que para cada gente y para cada X en G encuentro un intervalo abierto, un elemento de B que está contenido en G y que contiene al X. Quiere decir que por el teorema anterior, B es una base para T, los intervalos abiertos en general. Recuerden que la topología, pues, era intervalos abiertos alrededor de cada X. Podemos devolvernos aquí para ver la topología tal cual la definimos aquí, ¿verdad? Ok. Eran todos aquellos que para cada uno de esos elementos podía encontrar un intervalo abierto alrededor de él que estuviera en O, ¿cierto? Entonces, en particular, los intervalos abiertos en general, pues cumplen eso. Entonces, son elementos de T y bueno, y pasa lo que dijimos. ¿Ok? Bueno, eh, último temita de esta semana. Conjuntos cebados. ¿Ok? Para eso ocupamos definir qué es un punto de acumulación y como no podemos hacer sucesiones porque son objetos, no están en una línea recta como F y puedo ir caminando, ¿verdad? Aunque más adelante vamos a idear con V, es una forma de hablar de sucesiones en un conjunto cualquiera. eh, Ocupamos entonces ver puntos de acumulación en términos de conjuntos. Entonces, vamos a usar un resultado que vimos en particular en la topología F y lo vamos a utilizar como definición. Vamos a decir que X es un punto de acumulación de A si para cada abierto que contiene a X se tiene que ese abierto interseca a A restándole ese X. O en otras palabras, vean que lo que dice ahí es que todo abierto que contiene a X va a tener puntos de A diferentes a X. ¿Sí? ¿Ok? El conjunto de puntos de acumulación le vamos a llamar conjunto derivado de A y lo denotamos con A', ¿sí? Y aquí viene la idea de cebado que vamos a definir. Vamos a decir que un conjunto es cebado si tiene sus puntos de acumulación, o sea, ¿qué es un punto de acumulación? Vean que son los puntos como donde se concentran muchos elementos en el conjunto, ¿verdad? Sí, esos puntos puede ser que no necesariamente estén en el conjunto, ¿verdad?
sea, se concentran ahí muchos puntos, entonces no necesariamente están en el conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el conjunto A puede ser el interior de un círculo, ¿verdad? Sin la orilla. Y los puntos de acumulación son todos los puntos del interior, porque alrededor de cada punto en el interior hay muchos puntos, ¿verdad? Infinidad de puntos. Por más pequeñito que tome un conjunto que lo contenga, pero también en la orilla. Quiere decir que la orilla, aunque sea solo el interior, son puntos de acumulación. Si la orilla se incluye en el interior, ahí sí, perdón, en el conjunto, si el conjunto es el interior del círculo, agregándole la orilla, eso sería un conjunto cebado, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la idea de conjunto cebado que vamos a manejar, que contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Ok? Bueno, teorema, vamos a decir que A es un conjunto cebado si y solo si X menos A es abierto, ¿verdad? Que más o menos lo teníamos de la teoría del capítulo anterior. La prueba, ¿ok? Vamos a ver la prueba. Vean qué bonita la prueba. Vamos a ver. eh, la idea es que las completen, ¿verdad? Entonces, para un lado, mi hipótesis es que A es un conjunto cerrado, es decir, tiene sus puntos de acumulación y hay que mostrar que X menos A es abierto, o sea, que pertenece a T. ¿Cómo? Recuerden que uno pone hipótesis y hay que mostrar y se concentra en lo que hay que mostrar. La hipótesis es un comodín que tengo cuando lo voy a usar, pero todos mis sentidos se enfocan en lo que hay que mostrar, ¿verdad? En cómo veo eso, cómo lo toco, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces me concentro en lo que hay que mostrar. Hay que mostrar que algo es abierto. Anteriormente, ¿qué les dije? Es que les dije, vean que es un teorema general, no conozco en realidad la topología, qué elementos hay, entonces de repente decir, bueno, este estará ahí, es un poco raro, por eso el teorema de caracterización, que voy a probar para que eso esté en T, para que X menos A esté en T. Bueno, voy a probar de acuerdo al teorema de caracterización para probar que eso es abierto, hasta probar que todo elemento que esté ahí, ¿sí? Todo X que esté en X menos A, existe un abierto en T, todo contenido ahí que contenga ese elemento, ¿cierto? Entonces me doy un elemento cualquiera en X menos A, vean que aquí le llaman X. ¿Y qué es lo que tengo que mostrar? Que existe un O perteneciente a T, tal que ese O abierto tiene al X y está todo contenido en el conjunto X menos A. Eso es lo que tengo que mostrar. Vean el dibujillo, ¿verdad? Entonces, el O está contenido todo en X menos A, o sea, está fuera del A, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, entonces, eso es de utilidad, ¿verdad? Ahora, como X está en X menos A, X no está en A, ¿verdad? Entonces, si X no está en A, X no va a estar en A'. ¿Por qué? Vean la hipótesis, ¿ok? ¿Por qué me garantizo que si X no está en A y A es un conjunto cerrado, X no está en A'? ¿Y qué significa no estar en A'? Nieguen, vean la definición de ser punto de acumulación y qué significa no ser punto de acumulación. Y terminen la demostración. Bueno, y el otro lado, ahora tenemos que X menos A es abierto y hay que probar que A es un conjunto cerrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que probar? Que A' está contenido en A, o sea que todos los puntos de acumulación
están contenidos en A. ¿Ok? Y bueno, aquí le dan una sugerencia. Dice, demuestre que X menos A está contenido en X menos A'. Si yo demuestro esto, demuestro lo que hay que mostrar. Bueno, inténtenlo, vean a ver. Ahí está la sugerencia para que lo hagan. ¿Ok? Teorema 4. Vacío y X son cebados, son abiertos y ahora son cebados. Apliquen el teorema anterior, esa es muy fácil. Teorema 5. La intersección arbitraria de conjuntos cebados es cebado, ¿verdad? Y bueno, ahí les piden probar algo, por usando teoría de conjuntos, que U menos la intersección de los A sub I es la unión de U menos A sub I, ¿cierto? Vean que ahí como, en el fondo, ¿cuál es la idea? Pues usar complementos, o sea, como son cebados, uso el teorema tras anterior, entonces el complemento de ellos con respecto a X va a ser abierto, ¿verdad? Bueno, por ahí anda, por eso la sugerencia, y similar el teorema 6, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces hasta aquí llegaría la materia de esta semana. Espero les sea de utilidad este video.